Le damos gracias al Señor por un día más de vida, amén, por poder estar en su casa de oración. Bueno, yo en lo personal, siempre que tengo la oportunidad de traer el mensaje, le doy gracias a Dios, amén, porque como siempre digo, no hay otra cosa más bonita para un hijo de Dios, para un siervo de Dios, de poder predicar el Evangelio, amén. Una de las cosas que el Señor nos encargó, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, amén. Si bien no es que uno predica solamente el Evangelio en la iglesia o atrás de un púlpito, amén. Hay de muchas maneras cómo predicar el Evangelio, amén, en su trabajo, en la escuela, a veces aún ni siquiera hablando, amén, sino por la forma de vivir y la forma de que uno camina, se nota que es diferente a lo del mundo, amén, y eso se nota que es un cristiano. La verdad que, bueno, le doy gracias a Dios, como le digo, por esta oportunidad, y cada vez que hoy veníamos hablando con el pastor, y sabe que le voy a contar algo así cortito para que me olvidé de contárselo al pastor. Siempre nos encontramos en Capital, bueno, me olvidé de contárselo cuando venía. Sabe que, bueno, yo ya sabía que tenía que traer el mensaje hoy, y en la semana decía yo, ¿de qué puedo hablar? Amén, ¿de qué puedo hablar? Y orando decía el Señor, hay 66 libros. Amén. De Génesis y Apocalipsis hay 66 libros. Hay de todo para hablar. Amén. Pero yo quería que sea Dios el que me dé el mensaje de que debía hablar. Eso lo hace diferente. Amén. Y sabe que hoy tenía otro mensaje y venía en el subte y me puse a leer la palabra de Dios. ¿Y sabe qué fue lo que yo noté? ¿Sabe, hermano, que veníamos más o menos, no sé, en ese furgón habría 20, 30 personas? Muchas personas con teléfono, ¿no? Como es común, con el teléfono, y otras personas por ahí leyendo algunos libros. Y sabe que yo, para memorizarme la palabra de Dios más o menos, para repasar, por así decir, saco la Biblia de mi mochila y me pongo a leer. Y en un momento es como que yo me doy cuenta que las personas me miraban. Levanto la cabeza y estaban todas las personas mirándome. Es como que no es común, es raro en las personas ver a una persona leyendo la Biblia. Amén. Usted puede estar leyendo capaz que cualquier libro, pasa desapercibido, con el teléfono ni hablar. Pero usted saca la palabra de Dios y es como que las personas, este no es, este es de otro lado. Amén. Le quería contar eso, para que vea en los tiempos que estamos viviendo. Amén. Recién decía la hermana que estaba coordinando, decía que hay que leer la Biblia. Amén. Y sabe que una de las cosas que también siempre hablamos, cuando venimos viajando con el pastor, es el tema de leer la palabra. En estos últimos tiempos hay muchas personas que están haciendo cualquier cosa del Evangelio, están predicando cualquier cosa, que no son ciertas, porque nosotros siempre tenemos la fuente que es la palabra de Dios. Amén. Por eso cuando una persona predica, tiene que tener base bíblica, tiene que ir a la palabra de Dios. Usted mismo cuando escucha, porque hoy en día en las redes sociales hay muchas personas que están predicando, y siempre yo escucho, me gusta mirar prédica, me gusta mirar video, y a veces digo, no, esto no es bíblico. No es bíblico. Y lo enseñan y las personas saben lo que dicen, amén, gloria a Dios. ¿Y sabe por qué dice amén, gloria a Dios? Por lo que recién acabo de decir, porque no leen la palabra de Dios. Porque si usted lee la Biblia, nadie le va a vender nada. Usted va a saber lo que es cierto y lo que es mentira. Amén. Pero no es cosa nueva, porque el Señor Jesús nos advirtió, amén, de que en los últimos tiempos pasarían estas cosas, amén. Que habría falsos cristos, que habría falsos predicadores, amén, falsos apóstoles y cuantas cosas. Vamos a ir al mensaje. Bueno, yo como es costumbre siempre a las prédicas le pongo un título, amén, porque aprendí de que el título le da mucha identidad al mensaje de lo que uno va a hablar, amén. De lo que uno va a hablar, el título es como que ya nos va llevando para ese punto, amén. El título es el perdón. Perdón, voy a tomar agua. Justo quedó el perdón con el perdón. Gracias, Jesús. La verdad que, bueno, vamos a hablar el perdón. Amén. Es una palabra que es difícil de practicar o de hablar. Amén. Y sé que muchos de los que estamos acá, muchas veces hemos sido lastimados y muchas veces nos han ofendido. Y en otras ocasiones también fuimos nosotros quienes hemos lastimado y quienes hemos ofendido. Amén. Yo escribí, ¿por qué es tan difícil a veces perdonar? Amén. ¿O por qué es tan difícil a veces ponernos a cuenta?
Amén. ¿Sabe que la palabra perdón, uno de los sinónimos, tiene muchos sinónimos, uno de los sinónimos es soltar? Amén. Y yo conocí una persona una vez que me contaba un testimonio de que ella había sufrido, amén, por una persona. Y que ella se fue de esa provincia, esto pasó en la provincia de San Nicolás, allá para el lado de Santa Fe, y que ella se fue a otra provincia, Entre Ríos, porque quería olvidar esto que le había pasado y que le hacía mal. Pero ella no perdonaba a esta persona que le había hecho daño. Y esta persona no se daba cuenta que por más que te vayas a donde te vayas, si no perdonás, eso va con vos. Amén. Porque la palabra perdón, el sinónimo, le vuelvo a repetir, es soltar. Amén. Cuando nosotros no soltamos, no aprendemos a perdonar. Por más que hagamos lo que hagamos, nos vayamos donde nos vayamos, siempre va a estar eso en nuestras vidas. Amén. Y sabe que la falta de perdón es algo que no nos deja avanzar. Y eso yo lo he vivido en carne propia. Sabe que cuando yo era muy pequeño, algunas cosas recuerdo. Cuando era pequeño, yo tuve mi padre que a mí me golpeaba mucho, de una manera terrible. Amén. Una vez me parece que ya lo conté. Me acuerdo que a él le habían regalado en Tucumán un látigo, que esos látigos son trenzados así, tienen como una bolita en la punta y después de esa bolita continúa como 2 o 3 tiritas más, que eso usaban para los bueyes, para las mulas en el campo. Amén, algunos que es del campo saben de lo que estoy hablando. Pero él no lo usaba con las mulas ni con nada, él lo usaba conmigo. Y sabía que a raíz de todo eso que él me pegaba cuando yo era chico, y en un momento también me acuerdo que lo conté, y a veces cuando busco así en la memoria, y ya lo he dicho, y lo busco y busco, un te quiero de mi papá hacia mí no lo encuentro, y lo busco, y muchas veces, aún tengo 42 años, y a veces en algún momento y no lo encuentro. Y sabe que a raíz de eso yo le agarré resentimiento a él. Yo lo llegué a odiar a mi papá por cómo él me maltrataba. Y yo no podía perdonarlo, no quería perdonarlo. A raíz de eso pasaron muchos años, muchos años, y él murió. Recuerden, los pastores se acuerdan que ellos me acompañaron al entierro, y les soy sincero, delante de la presencia de Dios, a mí no se me cayó una lágrima. Cuando pasó el tiempo, no recuerdo bien, 6, 7 años, más o menos habrá pasado, yo fui a la casa de un amigo, entre comillas, un compañero, mejor dicho, a mirar un partido. Y recuerdo que este joven se sentaba con el padre y practicaban y hablaban. Y yo lo veía como ellos hablaban y cómo había una amistad. Y yo dentro de mí recordaba y decía, yo no tuve eso con mi padre. Todo lo contrario, ¿no? Pero ¿sabe qué despertó eso? Ahí me di cuenta yo que yo necesitaba soltar, que yo necesitaba perdonarlo, lo que él me había dicho. Pero ¿cómo hacía para perdonarlo si él ya había muerto, él no estaba? Yo tenía que ser libre. Amén. Me recuerdo que me fui de la casa, le dije ahora vengo, me fui de la casa de ese muchacho, me fui a mi casa. Me acuerdo que estaba la madre de mis hijos y me encerré en la pieza y le dije, fíjate que no entren los chicos, que voy a hacer unas cosas, estando apartado. Y sabe que me arrodillé y le dije, te perdono. Amén. Pero era yo el que realmente tenía que ser libre, porque mi padre ya estaba muerto. Amén. Él no me escuchaba. Los muertos no escuchan. Amén. Pero el que necesitaba ser libre de eso era yo. Y sé que muchas veces acontecen cosas en nuestras vidas de que nosotros, por más que estemos en la iglesia, no queremos perdonar. Y venimos a la iglesia y servimos a Dios, cantamos, nos congregamos, estamos 20 años en la iglesia, pero tenemos rencores. Y nosotros, como cristianos, no nos podemos dar el privilegio de guardarle rencor a nadie. Debemos aprender a perdonar. Amén. ¿Sabe que vamos a ir al capítulo 6 de Mateo? Capítulo 6, versículo 14.
15. Una palabra muy conocida, amén. Es Jesús y la oración, cuando Jesús le está enseñando a orar a su discípulo, amén. Dice, cierto que no lo... bueno, el que tiene Biblia lo puede leer. Las Biblias quedaron en casa. Gloria a Dios. Ahí hay una valiente, ya la veo a la hermana con la Biblia. Bueno, aquellos que tienen el teléfono, la aplicación también. Dice así, en el nombre de Jesús: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Este es el capítulo en el cual vamos a predicar. Amén. Y como le estaba diciendo, capítulo 6, versículo 14 y 15 de Mateo. Y la verdad que hablar del perdón, yo sé que muchas personas se van a sentir identificadas, porque en un momento todos fuimos lastimados y también hemos lastimado a otras personas. Amén. Sabe que leyendo la palabra de Dios también buscaba, hay muchos pasajes bíblicos que hablan del perdón, amén. Muchos pasajes bíblicos. Pedro en una oportunidad también se le acercó al Señor y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿7 veces? Y Jesús le dijo: no, te digo aún 70 veces 7. Y esto cuesta, porque no es fácil. Amén. Y yo sé que saben de lo que estamos hablando. Cuesta perdonar. Aquellas personas que una vez nos dijeron que nos querían, que nos iban a cuidar, que iban a estar con nosotros hasta lo último, y uno de repente, esa persona nos hizo daño y se fue y no está más. Y eso muchas veces genera un resentimiento en nuestras vidas. Pero como le volvió a decir, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no nos podemos dar el privilegio de querer vivir con rencor, de querer vivir con resentimiento hacia otra persona, porque el Señor nos enseña a perdonar. El Señor, y tengo la imagen de que cuando Jesús estaba en la cruz, todo bañado de sangre, lleno de sangre, golpeado de la golpiza que le dieron los romanos, el Señor dijo: Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. Amén. Y sabe que yo, cuando leo la palabra de Dios, muchas veces me voy y pienso, ¿no? Y Jesús ahí en la cruz colgado. Y todo lastimado, amén. Todo golpeado, lastimado, cortado. Ya saben la historia de cómo lo azotaron. Amén. Y un claro ejemplo que nos dejó el Señor, amén, de decir: Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. El Señor estaba perdonando y nosotros muchas veces no podemos perdonar. Quizás porque una persona nos hizo daño, porque una persona nos habló mal, porque una persona nos miró mal. Así como yo no podía perdonar a mi padre y yo me hice libre en el nombre de Jesús, nosotros encontramos el perdón en la cruz. Encontramos el perdón, y hay perdón en la cruz, y hay perdón en la sangre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Y hay muchas historias bíblicas que hablan del perdón, amén. Sabe que una de las historias que también a mí, que lo he estudiado, y aquellos que leen la palabra de Dios y habrán leído la historia de Jonás, muy predicada la palabra de Jonás, y hablan de la ballena que lo tragó y Nínive y todas esas cosas, amén. Pero sabe que a mí un día me despertó el interés de saber por qué un profeta de Dios, de la noche a la mañana, por así decir, desobedeció a Dios. ¿Qué le pasaba a él? ¿Por qué? Amén. Si bien la Biblia en los 4 capítulos de Jonás no especifica y no habla, aquellos que leen la palabra, yo siempre indagaba, quería saber qué es lo que había pasado. Amén. ¿Por qué este hombre, si bien
sabemos toda la historia que ha pasado. Pero sabe que personas, estudiosos de la Biblia, y yo se lo he comentado al pastor, estudiosos de la Biblia, hablan de que Nínive, en sus tiempos pasados, había, en teoría, amén, dice que habían asolado la ciudad donde Jonás se había criado. Y dice que habían matado a su antepasado, por así decir, abuelos, amén, tíos, no sabría decirle. Y tiene mucho de credibilidad, porque de un día para otro un profeta no es que desobedece a Dios por una cosa o por otra. Era un varón de Dios. Amén. Un varón de Dios. Algo había pasado en él. ¿Y sabe qué era? Lo que analizan estos estudiosos de la Biblia, de que él guardaba rencor, que él no podía perdonar. Es más, los 4 capítulos, si usted lo lee, Jonás obedece a Dios, se vuelve a la desobediencia, pero él no perdona a Nínive. Él solamente después va y hace lo que Dios le manda, pero él no perdona a Nínive, no aparece en los 4 capítulos de Jonás. Y los estudiosos hablan de que él no podía perdonar. Amén. Ahora, el perdón no es un sentimiento. Por eso le estaba contando lo de mi papá. El perdón es tomar una decisión. Amén. Porque si usted espera sentir perdonar, nunca va a sentir perdonar. Usted tiene que tomar la decisión, decir, voy a perdonar. Amén. Un perdón sincero. Amén. Porque yo he escuchado muchas veces que se habla del perdón y ha pasado, antes de que yo venga a Cristo, problemas que he tenido yo con la madre de mis hijos, y me acuerdo que me decía, bueno, yo te perdono, pero no me olvido. Ese no es un perdón. Amén. Eso no es un perdón. Y cuando había un problema, o por ahí pasaba el momento, pero cuando pasaba ciertas cosas, mira que no te acordabas que el año pasado, eso no es un perdón. El perdón tiene que ser verdadero. Tiene que ser un perdón de corazón. Amén. En Cristo Jesús usted puede perdonar a aquellas personas que le hicieron daño, que nos han lastimado. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Y sé que cuesta, porque me ha pasado. Hay un evangelista muy conocido, amén, el evangelista Gille Ávila, que ya partió con el Señor. Él tiene un testimonio muy grande, que lo saben todos, lo conocen, que el joven que le mató a su hija, él lo perdonó y él andaba sirviendo con el evangelista, amén. ¿Sabe que cuando yo recuperé mi libertad, aquellos que no saben, hace 7 meses atrás recuperé mi libertad después de estar preso, yo viajo a la ciudad de San Nicolás a ver a mis hijos. ¿Sabe que cuando voy llegando a la ciudad de San Nicolás, la primera persona que me cruzo cuando bajamos del parador, en un auto, yo iba con mi hermana y mi cuñado en el auto, y la persona estaba parada con una moto ahí, y yo estaba en Cristo ya. Porque si yo no estaba en Cristo, no estaría acá hoy. ¿Sabe que la primera persona que veo? La persona que mató a mi hijo. Y fueron muchas sensaciones que a uno se le cruza. Porque esa persona me sacó a mi hijo. Amén. Él mató a mi hijo. Y bueno, se me generó así un malestar. Pero después yo sabía que no podía guardarle rencor. Tampoco fui a hablar con la persona porque no sabía, creía que era prudente de no ir porque no sabía cómo podía racionar. Porque yo he tenido una vida muy conflictiva antes de llegar a Cristo. He tenido una vida que en otros momentos quizás se la cuento. Y contarle de mi vida no es para que usted sepa de mí. Como hablábamos hoy con el pastor, de las personas que dicen, no, yo lo conocía, era terrible, el chanchi era terrible. Sino para que usted vea cómo Dios transforma a las personas. Amén. Una vez hablaba con una persona y obvio, si acá un paralítico se levanta, uno... gloria a Dios, pero sabe que lo que más me sorprende a mí es cómo Dios transforma las vidas. Y la prédica anterior del domingo, el hermano decía, no, que acá uno no viene a mejorar, sino que Dios
cambia tu vida, cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de pensar. Eso lo hace Cristo. Si lo convirtió a Saulo, que después fue el apóstol Pablo, no lo va a hacer con cualquiera de nosotros. ¿Sabe que yo pude perdonar a este joven? Nunca más los crucé, pero lo pude perdonar. Yo sé que en mi corazón lo perdoné. Y no es fácil, pero cuánto más a veces nosotros estamos enojados con nuestra familia y no nos hablamos por tiempo, por largo tiempo. Y en mi familia ha pasado que cuando se murió un familiar estaban todos ahí. ¿De qué sirve? De nada. Porque es la realidad, hermano, no sirve de nada. Es mejor. Amén. ¿Qué dice? Si vas a llevar tu ofrenda al altar y así te acuerdas que tiene algo contra tu hermano, ven, reconcíliate y luego ven. Amén. A la familia hay que disfrutarla en vida. Es una de las cosas que he aprendido en Cristo. Amén. La familia la constituyó Dios y uno la tiene que disfrutar en vida. Amén. Yo le venía comentando al pastor, nosotros estamos haciendo un cumpleaños sorpresa para mi madre, espero que bueno, mi mamá igual no lo ve, así que bueno, no se va a enterar. Yo estuve muchos años preso, casi 15 años preso, y bueno, ella, su anhelo era siempre que todos sus hijos estén juntos. Amén. Y ahora tengo la posibilidad de que yo salí y estábamos orando un día acá, el pastor oró para que se abran fuentes de trabajo. Y bueno, Dios me bendijo con un trabajo, hoy puedo hacerle un cumpleaños sorpresa en un salón por ahí que ella no sabe, pero darle, porque yo entendí eso, de que todos estos años que yo no estuve y mis hermanos se peleaban entre ellos. Amén. ¿Y sabe lo que cuesta? Yo lucho todos los días en mi familia, yo al pastor más o menos le cuento. ¿Sabe lo que lucho? ¿Sabe lo que se enojan, hermano, por cualquier cosa y están años sin hablarse? Y se genera un resentimiento, porque yo después escucho los audios de mis hermanos, cómo hablan uno del otro. Barbaridad. Tenemos que aprender a perdonar. El Señor dice que para ser perdonado debemos aprender a perdonar. Amén. Yo así podría contarle muchas historias, o sea, muchos testimonios, amén, del tema del perdón. Hay muchas historias que hablan del perdón. Amén. Y otra de las cosas que a veces nos pasa y que a mí me pasó es autoperdonarse. Amén. Una de las cosas que más me costó a mí era perdonarme a mí mismo. Una vez me encontraba en una celda, después de haberme drogado toda la noche con cocaína, con pastilla, con todo. Y llegó a las 5 o 6 de la mañana, recuerdo, y apareció el acusador. Apareció el diablo. Así como se lo digo, hermano. Y me empezó a decir, vos fuiste el peor padre, vos fuiste el peor marido, fuiste el peor hijo, fuiste el peor. Vos fuiste el peor. Y yo le decía, sí, es verdad, yo soy el peor. Soy el peor, no tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Sí, porque vos hiciste esto, porque vos hiciste lo otro, porque vos robaste, porque vos mataste, porque vos esto. Y me empezó a acusar. ¿Y sabe que le decía yo? Que sí, que tenía razón. Porque eso es lo que hace el diablo. La Biblia lo dice, que amén, que él vino a matar, a hurtar y a destruir. Amén. Y él acusa. Amén. Y él así me acusaba a mí. Pero en Cristo yo encontré el perdón. Yo cuando pasó todo esto, que me acusaba, yo tenía que encontrar, no quería que nadie me venga a hablar. Yo ya conocía de Dios. Yo, como ya lo conté, mis padres espirituales son los pastores de este lugar. Yo hace el año 96, no recuerdo bien, siempre me pierdo con los tiempos. Yo me congregaba, toqué la música acá, después me aparté y hice un montón de cosas. Y sabe que conocía, yo no quería que venga una persona a hablarme de Dios, que venga nadie, yo quería que Dios me hable. Que realmente Dios me diga si realmente podía perdonar tanta maldad que hice en la vida, tanto daño. Porque yo hice daño, hermano. Hice daño a muchas personas. Y leyendo la palabra de Dios, le digo, Señor, hablame, Señor, hablame, porque yo ya no quiero vivir más. Después que lo matan a mi hijo,
tengo otro hijo que hoy tenía que llegar, no pudo, el tren no paró en Ramallo, así que... Y este no es el que me mataron, este es otro, el mayor. A este le dieron unos tiros en las piernas y le cortaron una pierna, le amputaron una pierna. Usted va a ir viendo todas las cosas que me han pasado. Amén. Y yo quería que el Señor me hable, que Él me diga realmente si Él me podía perdonar. Porque yo cuando el diablo me acusaba, yo a la mente decía, ¿sabe por qué tus hijos salieron chorros, salieron delincuentes? Porque vos fuiste chorro y ellos aprendieron de vos. ¿Sabe por qué tu hijo encontró la muerte? Porque él fue a robar lo que hacía vos, lo que vos sembraste, cosechaste. Y el diablo me acusaba, me acusaba. Y al otro día recuerdo que agarro la palabra de Dios, agarro la Biblia y digo, voy a leer la Biblia. Lo que menos hacía, esto le estoy hablando antes de que yo me vuelva a Cristo. Voy a leer la Biblia. A ver si es verdad que vos existís, si es verdad, Señor, yo quiero que vos me hablés. Yo quiero que vos me hablés. Yo voy a abrir la Biblia y yo quiero que vos me hablés. Quiero ver si realmente me puedes perdonar. Abro la Biblia en el libro de Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 9. No me olvido, quedó atesorada en la tabla de mi corazón. Amén. Dice que si confesares los pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe que cuando termino de leer la Biblia yo siento que el Espíritu de Dios me ministra? Yo encontré el perdón en esa palabra. Yo encontré el perdón. Por eso le digo que hay perdón en la cruz, hay perdón en la sangre de Cristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Todas las cosas que pudiéramos haber hecho, yo no sé la vida de cada uno de ustedes, pero déjame decirte, hermano, déjame decirte que cualquier cosa que hayas hecho, el Señor te lo perdona. El hombre acusa, amén, influenciado por Satanás, porque él es el acusador, amén. Cualquier cosa que hayas hecho, yo fui delincuente, le saqué la vida a una persona, fui un mal esposo, un mal padre, sí lo fui, porque es la verdad, pero Dios me perdonó, amén. Entonces, cualquier cosa que hayas hecho, cualquier cosa que hayas pasado, el Señor te perdona. Y el Señor no perdona como perdonan los hombres. No, porque yo me acuerdo que el año pasado... No. El Señor te perdona y te borra. Amén. Qué importante es que realmente, como le decía, sabe que en la semana digo, ¿de qué hablo, Señor? Y tenía muchas cosas para hablar, pero el Señor me decía hablar del perdón. Y yo sé que no es casualidad. Yo sé que el mensaje no vuelve vacío, porque así lo dice la palabra de Dios. El mensaje no vuelve vacío. Amén. Yo sé que hay personas que están recibiendo de Dios. Amén. Porque es el Señor el que está hablando a nuestras vidas. Es el Señor el que nos dice, ¿quieres ser perdonado? Tienes que perdonar. Amén. Hermano, usted si leyó también la historia de José, con esto voy a ir cerrando. José en Egipto, el hijo de Jacob. ¿Sabe que los hermanos de él, dice la Biblia, que los hermanos de él, dice que conspiraban en matarlo a él? Y no le bastó con tirarlo en una cisterna, sino que también después no lograron el objetivo, lo sacan de ahí y lo venden. Sus hermanos, literal. Usted imagínese que su hermano a usted lo venda o que lo quiera matar, o que intente matarlo y no pueda y después lo venda y usted vaya. Si bien es una historia larga y había un repropósito de parte de Dios para ese varón, ¿sí? Pero lo que voy yo es esto. Él, y la Biblia lo dice, nunca le guardó rencor a sus hermanos con todo esto que pasó. Y a veces nosotros, porque un hermano o cualquier persona o cualquier familiar o hijo o padre o madre nos dijeron algo, nos hicieron algo, no queremos perdonar, no aprendemos a perdonar. Y le vuelvo a repetir, los hijos de Dios no nos podemos dar el lujo
de no perdonar. Debemos perdonar. Debemos aprender a perdonar. Cuando usted aprende a perdonar, como yo lo hice, tuve mi oportunidad y lo hice, usted va a ser una nueva persona. Usted se va a dar cuenta que soltó, se va a sentir mucho más libre. Amén. La falta de perdón hasta trae enfermedad, hermano. La falta de perdón hasta trae enfermedad. Y el perdonarse uno, yo sé que cuesta, pero le vuelvo a repetir, hermano, por más que el diablo lo acuse, el autoperdón yo sé que a mí me costó un montón, pero en Cristo encontré el perdón. Y hoy en día vivo en paz. Como hablaba con el pastor ayer, con esto voy terminando, yo le decía al pastor que cuando yo estaba preso, yo ya estaba libre. Y yo sabe que a veces personas que estaban conmigo allá le decía, y ellos me decían, vos estás re loco, vos estás re golpeado, la cárcel te re golpeó, Dani. Si vos estás acá, claro, ellos no entendían. Ellos estaban en pabellón cristiano, pero no entendían de que cuando realmente nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos libres, libres de la falta de perdón, libres de muchas cosas. Amén. Yo estaba preso físicamente, debía cumplir un término judicial y tenía que estar hasta una cierta fecha, pero yo era libre. Y muchas de las personas que hoy en día hablan conmigo, que están privados de su libertad, y que Dios bendiga a todos mis hermanos de la unidad número 13, sabe que ellos dicen, Dani, yo cuando vos te fuiste a la calle, te digo la verdad, yo esperé que al otro mes que me digan, el Dani está preso en Olmo, está preso allá, está preso allá. Y la verdad que nos pone re contentos de que estés sirviendo a Dios, de que estés predicando, de que estés, sí, hermano, le digo, ¿sabe qué? Cuando Dios empieza la obra, dice que la termina. Y en mí la empezó hace muchos años. Con esto le doy gracias al Señor. Que Dios lo bendiga. Fuertes aplausos que para Cristo.